Estaba pensando yo y me di cuenta de que durante todos los días de mi vida yo siempre he escuchado que alguien, ya sea que a mí o a alguien más, siempre me ha tocado escuchar que alguien está dándole advertencias a otros, ¿verdad? Nos advierten nuestros amigos, mira, ten cuidado, y nos advierten nuestros familiares, cuidado con eso, cuidado con aquello, cuidado con aquella. Nos advierten nuestros vecinos, nos advierten nuestros empleadores, y a uno de nosotros, bueno, a mí, mire, me voy a retractar de lo que dije ahorita. Y a algunos de ustedes, porque a mí no, y mi mamá no está aquí para que sea, ¿cómo se llama?, testiga de lo que voy a decir. Ella a mí no me dio la advertencia de cuidado con esa mujer. Así como algunos de ustedes seguramente, ¿verdad? Cuidado con esa mujer, le dicen a ellos. Así no, son los familiares. Cuidado con cuidado con ese hombre. Pero yo creo que sí, en alguna ocasión sí me dijo, no cuidado con mi esposa, sino que cuidado con sus hermanas, ¿verdad? Hubo un tiempo de mi vida que no fui muy bien aceptado, pero yo creo que todo eso fue porque estábamos muy jóvenes. Ella me robó bien pequeño, estaba en la cuna conmigo. Yo creo que no había aprendido ni a gatear cuando me llevó, pero siempre hay alguien que nos está advirtiendo de algo. Y la advertencia en realidad es porque hay personas bien intencionadas, y en la mayoría de los casos esa advertencia es porque alguien quiere evitar los problemas, alguien quiere evitar la consecuencia de una mala acción que nosotros podemos tomar propiamente. Me acuerdo que cuando mi mamá me decía cuidado sí, me ponía a pensar, me ponía a pensar yo de que cuál iba a ser la consecuencia, porque ella nunca me decía cuál iba a ser la consecuencia, solo me daba la advertencia y me ponía a pensar. Pero hermanos, cuando yo sí temblaba era cuando mi mamá me decía cuidado que tu papá se vaya a dar cuenta de lo que hiciste. Eso sí tenía peso. Y mire, que me daba la advertencia, pero nunca me dijo la consecuencia. Entonces eso es lo que me tenía como un nudo en la garganta cuando hacía cosas que no debía. Cuando yo de Patojo, Guatemala, mi hermano, no siempre fui el Ronnie que ustedes conocen ahorita, ¿verdad? Hacía mis travesuras, era niño, era adolescente, era joven, y así sucesivamente. Pero siempre había una advertencia por algo, porque era para mi bien, pero la consecuencia nunca la supe, sino que lo que supe fue el juicio que vino por lo que yo hice, porque la consecuencia después la supe cuando me dieron una buena tunda. Hasta entonces fue que supe porque me habían dicho ay de ti, sí, o cuidado que no hagas esto, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, ahora la palabra del Señor. Hermana, si me hace favor, vamos a leer en la Biblia de las Américas. Vamos a leer Lucas 17, capítulo 17 de Lucas, versículos 1 y 2. Versión la Biblia de las Américas, Lucas 17, versículos 1 y 2. Vamos a darle tiempo a los hermanos allá que... ellos, miren, por tecnología, aquí de hermanos que saben de tecnología, aquí no carecemos. Es que ahí está. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeños. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, para darte las gracias, Dios, porque tu palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo, siempre con el propósito de bendecirnos y de edificarnos. Gracias por eso, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tremendas palabras, ¿verdad? Fíjese,
que la advertencia puede ser una advertencia humana, ¿verdad? Como los ejemplos que les di. Y ustedes, cada uno de ustedes tal vez estuvo pensando, yo vi en sus rostros de que como que de algo se acordaron, ¿verdad? Cuando se robaron una gallina quizás, o yo no sé qué fue lo que hicieron, pero cada uno de ustedes tiene conocimiento de que lo advirtieron de algo en algún momento de su vida. Todos estos ejemplos de estas advertencias son a nivel humano, pero también tenemos la advertencia que es la advertencia divina. Porque esto que acabamos de leer nosotros ahorita, este pasaje, vino directamente de la boca de Jesucristo mismo. Nosotros vamos a vamos a tener que pagar las consecuencias de lo que hagamos aquí en la tierra, ¿verdad? En forma de juicios, las leyes estipuladas de la nación, las leyes del Estado, las leyes de tránsito, las leyes, paguen su child care y su, ¿cómo se llama eso? No dejen de pagarlo eso, porque también por eso les puede traer el child support. Todo eso les puede traer consecuencias bien serias, ¿verdad? Hay leyes para todo eso, esas son las leyes humanas, pero también está la ley divina, la ley en la que Dios a todos, en cualquier lugar y siempre, nos va a alcanzar. La lectura de hoy nos habla específicamente nos advierte primeramente, ¿verdad? El versículo 1 es una advertencia y en el versículo 2 vemos la consecuencia de la advertencia. A diferencia de cuando a mí me decían cuidadito que, o hay de aquel, o que no se vaya a enterar tu papá, yo nunca supe qué me iba a pasar, sino que hasta que era demasiado tarde. De haber sabido que me iban a dar la tunda que me dieron, yo no lo hago. Y el Señor aquí, entonces en el versículo 2, nos está dando la consecuencia de esa advertencia, de lo que nos está advirtiendo. Y fíjense que qué severa consecuencia de la que nos habla aquí la palabra del Señor. Porque si leemos, proyectar por favor, hermana, el versículo 2 nuevamente, miren a lo que semeja el Señor en esa figura literaria. ¿Cómo compara a aquellos por los que a otras personas tropiezan? Dice que mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. ¿Cuál es la consecuencia de que a alguien le amarren una piedra en el cuello y lo tiren al mar? Se va a morir. La consecuencia es la muerte. Así de sencillo. Y a algo así el Señor asemeja a alguien que hace tropezar a otro. Ahora, la palabra original para tropiezo que se usa, ¿verdad? Que se usó en el griego, la palabra original es escándalo. Y escándalo significa, ya traducir, después ¿cómo se llama? Se tradujo al latín como escandalum y de ahí al español como escándalo. Pero el significado real de esa palabra no es lo que nosotros conocemos como el bullicio, ¿cómo se llama eso? De esa conducta, hay veces desordenada, ¿verdad? Yo soy muy escandaloso, a mí no me gustan los escandalosos, me gusta la gente, ¿cómo se llama? Alegre. Me gusta la gente jovial, la gente que exube, ¿verdad? Alegría. El escandaloso como el escandaloso yo como que no mucho, ¿verdad? Pero no ese es el significado original de la palabra escándalo. El significado original de la palabra escándalo era escollo. Y un escollo son aquellas piedras que hay en el mar que si el navegante no se da cuenta, se pega con esa piedra y va a hacer encallar o hacer hundir su barco. O sea, en otras palabras, es una piedra de tropiezo. Eso es lo que es un escándalo. Eso es un tropiezo. En realidad, la palabra que aquí se usa es, entonces, ya propiamente dicho, el tropiezo es alguien, y los padres, voy a hacer un paréntesis aquí, los padres de la iglesia primitiva o de los principios del cristianismo sabían muy bien esto y adoptaron, fíjese que adoptaron el significado de escándalo para designar a algo, pero mejor dicho, a alguien
que hacía tropezar o hacía caer a alguien más. Eso era un escollo, ese era un escándalo, ese era un tropiezo. Yo creo que ahora ya, ¿verdad? Ya captamos la esencia de lo que es un tropiezo. Yo puedo ser un tropiezo, de hecho. Y el propósito de esta predicación de esta tarde es de que ninguno aquí vaya a ser tropiezo de ninguno más. Eso es a lo que anhelamos nosotros aquí, porque esta iglesia tiene una identidad. Y bajo todo aspecto nosotros vamos a salvaguardar la identidad de la Iglesia Bautista Renacer. Yo cuando vine a esta iglesia, me uní a esta iglesia tenía una identidad, y yo no vine a tratar de cambiar a ninguno, ni tratar de cambiar la identidad de la iglesia, sino que la abracé, la aferré, y ahora me toca defenderla. Por eso es que estoy aquí en esta mañana, más que todo con esta palabra. Fíjese, en la Biblia la frase "ay de aquel" se usa para señalar y condenar a una persona o a un grupo que está haciéndole daño o mal a otros. Tenemos los ejemplos de estas pronunciaciones de advertencia para que nosotros, mire, lo que estamos haciendo hoy es tratar de evitarle a usted el juicio y el sufrimiento que va a venir con el juicio por las acciones mal tomadas. Y de eso tenemos ejemplos en la Biblia. Fíjese, la Biblia nos advierte en en Lucas 6 advierte a los ricos por no depender de Dios. No tienen hambre, dice, no les falta nada, están contentos. Pero hay de aquellos, dice, porque les van a llorar y no van a tener quien los consuele. ¿Cuántas veces nosotros conocemos de alguien que está pasando por una situación verdaderamente próspera en su vida? Todo son como la historia del rey Midas. Todo lo que tocan se les hace oro. $1 lo multiplican en 10 rápidamente. Todo les sale bien. Buena casa, buen carro, buen trabajo, no tienen deudas y no tienen a Dios. ¿Por qué voy a necesitar de Dios si todo me está yendo bien? Vos perdiendo el tiempo estás, mira cómo vivís. Vas a la iglesia, vas a ir con los hermanos, le servís al Señor y mira yo todo lo que tengo. Quizás son las palabras que usted puede oír, ¿verdad? Y dice el Señor, ay de aquel, porque va a llegar un día en que todo eso se le va a quitar. A no ser de que se vuelva a Dios y empiece a diezmar. ¿No? Cuando nos falta ponerle pavimento de parqueo, ojalá que todos esos que tienen bastante dinero empiecen a volverse a Dios y que ofrenden bien y que diezmen bien. Yo no quiero que ninguno sea enjuiciado por el juicio divino del Señor. Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento y vengan a los pies del Señor. Y si el Señor le sigue haciendo como hizo con Job, que le duplicó todo y mire, si tenía 100 camellos ahora le dio 400, eso ya no es duplicarlo, sino que eso es multiplicar exponencialmente las cosas, ¿verdad? Pero si al Señor le place está bien, pero aquí la cuestión es de que Dios en su palabra está advirtiendo a aquellos que están confiando en sus propios bienes, en sus propios medios, a que tengan cuidado. Hay de los ricos. Otra advertencia a las ciudades por no arrepentirse, a las ciudades impenitentes en Mateo 11. Y dices, ¿cómo es eso de que a una ciudad le va a dar una advertencia? Sí, era la ciudad completa, hermano, todos los habitantes. Imagínense, aquí hay un remanente aquí en Silmar y los que venimos de allá de Palmdale, de Acton, los que venimos de Mission Hills y donde de diferentes lugares hay un remanente, pero aquí está, mire, por lo que yo puedo leer aquí, las ciudades enteras estaban renuentes a la palabra del Señor y al arrepentimiento y a reconocer a su Hijo Jesucristo como el Salvador. Por eso es que entonces viene Dios y de una vez emite esta advertencia a la ciudad completa. No solo, eso quiere decir de que la ciudad completa estaba corrompida. La ciudad completa no quería nada del Señor. A la ciudad completa le estaba dando la espalda a Dios.
Ahora, podemos también ver que esas advertencias no eran solo para cualquier persona, sino que también para las instituciones religiosas. Los que tenían que estar salvaguardando el bienestar de todos los demás hermanos, ¿verdad? Ahí en las sinagogas en Israel, los que tenían esos que Dios había puesto en el sacerdocio para guiar a sus hermanos, para que hicieran las cosas de acuerdo a como Dios quería que se hicieran. A ellos también el Señor les dice: ay de ustedes, a los fariseos y a los escribas, en Mateo 23. ¿Por qué? Porque lejos de hacer la voluntad de Dios, lo que estaban haciendo era, en su hipocresía, dejaron por un lado la justicia, la misericordia y la fe. Eran injustos, estaban tratando de poner peso que ni ellos podían aguantar al pueblo, no tenían misericordia, no les importaba. Acuérdense, les dolía cuando el Señor sanaba a alguien en un día sábado. Solo por un ejemplo, ¿verdad? De la falta de misericordia de esa gente. Y de fe, ¿qué les puedo decir de fe? Al Señor mismo lo estuvieron tratando de matar, no en una ocasión. Al final lo lograron hacer con la ayuda de los romanos, pero al Señor ya lo habían tratado de prender y de ¿cómo se llama? Una vez lo trataron de empujar, ¿verdad? Y matarlo, y el Señor se escapó de las manos de estos, porque no creían en Él, no había fe. Y de ellos también dice la palabra del Señor: ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas. ¿Por qué es hipocresía? Yo no le puedo decir a usted que salte 1,5 metros cuando yo ni siquiera ahorita ya me cuesta levantar para subirme en esta. Por eso mejor uso las graditas esas. El hermano pasó y miro que todavía se sube bien de aquí, de ese pedazo de aquí, ¿verdad? como una tierra, como un ciervo, así bien joven, un venado, aquellos que de vez en cuando salen ahí en el camino a uno, ¿verdad? Pero entonces, tratando de imponer en las demás personas cosas que ni ellos podían cumplir. Ahora, ante lo que hemos leído en ese pasaje, entonces es necesario que hagamos 2 preguntas, pero que las contestemos. ¿Estamos, hermanos, haciendo lo correcto? Y con eso quiero decir, ¿estamos haciéndole el bien a los demás o le estamos haciendo el mal a los demás? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora, si no estamos haciendo el bien a los demás, lo que estamos haciendo es que estamos sirviendo de tropezadero. ¿Cómo podemos nosotros, así como dicen, ¿verdad?, en Guatemala, ¿cómo puedo yo ser tropiezo para otro hermano? Aquí estamos en la iglesia, aquí somos cristianos. ¿Cómo nosotros vamos a ser de tropiezo para, hermano, ¿verdad? Pongan los pies sobre la tierra, estamos en la iglesia, somos cristianos. ¿Cómo usted me va a decir a mí de que yo voy a hacer tropiezo para alguien más? Bueno, mire, aquí les voy a dar unas maneras de cómo podemos convertirnos en tropiezo para otros. La primera es cuando nosotros somos estrictos y exigentes, o sea, rigurosos y severos. En otras palabras, subráyelo y póngale comillas, legalistas. Queremos que los otros hagan lo que ni nosotros mismos podemos hacer. Nuestra mirada no está en el Señor ni en el servicio que los hermanos dan al Señor, sino que en cómo camina, dónde se sienta y cómo se viste. No es digno de pasar ahí enfrente así. Mire cómo va. ¿Qué será de su vida? Ya sé, pero digo yo eso lo he oído. ¿Estará bien con el Señor como para que, cuál es su vida? ¿Es espiritualmente, está espiritualmente puro como para que pase a ministrar ahí enfrente? ¿Y cómo está su vida? Es una cosa de que nosotros le querramos imponer a alguien algo, porque eso es imponer nuestra voluntad y nuestra manera de pensar de cómo tienen que ser las cosas a alguien.
Pero tratar de hacerlo nosotros, ¿por qué no tratamos de vivir nosotros la vida de la manera que queremos que los demás hermanos la vivan? A ver si no está difícil eso. A mí se me hace difícil. Yo por eso no le voy a decir a usted, mire, no se suba por las gradas, súbase por aquí, porque yo no me puedo subir por aquí, tengo que usar las gradas. Es un ejemplo más, sí puedo subirme por aquí, algunos tampoco soy tan, así como dice un compañero de trabajo, no, sí, tampoco soy tan desgraciado, decía, ¿verdad? No, sí, todavía puedo. Y ahí cuando me vaya un día se los voy a demostrar, ¿verdad? El legalista, hermanos, todo lo ve de una manera en la que si las cosas no se hacen como él o ella creen, las cosas no están bien. No solo no están bien, sino que no son puras, no son santas, falta unción, falta espiritualidad, es lo que dicen. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Yo entiendo. Ahora, voy a hacer otro paréntesis aquí. Yo entiendo de que hay personas que son súper sensibles y no se les puede decir nada. No se les puede dar un consejo ni llamar la atención, no, sino que exhortarlos. ¿Verdad? Exhortarlos. Porque Dios me guarde. No, es que ese legalista quiere decir ese. Tampoco tildemos a cualquier persona que viene a darnos una llamada de atención. Mire, hermano, en el nombre del Señor, ¿verdad? No lo tildemos de legalista, tengamos cuidado de no hacer eso también. Aquí lo importante es de que nosotros entendamos de que el legalismo, por definición, es un intento de cualquier persona de añadirle algo más a la obra ya terminada del Señor. Nosotros somos salvos, hermanos. El Señor nos perdonó y nos salvó. ¿Por qué vamos a tener que imponerle más peso a ninguno? En cuanto al legalismo, me acuerdo yo en otra iglesia en donde estábamos, una vez llegó un hermano de Guatemala. Ay, chiquito, era así chiquito, yo creo que, si no me equivoco, era un hermano del Quiché, ¿verdad? Y ustedes, si son de Guatemala, ustedes saben que la mayoría de la gente del Quiché no son muy altos de tamaño, pero un hermano tan dulce, tan bonito, como me gustaba, y también era de aquellos que tenían acento en español, porque su lengua nativa era el que, se me hace que el quechí o uno de esos idiomas. Pero hermano, el Señor lo usaba para profetizar, para predicar. Hermano, era algo muy extraordinario, y que cada vez que él llegaba yo solo llegaba cuando predicaba, y a mí, hermano, mire, me gustaba. Cuando yo lo miraba dije, oye, el Señor tiene algo para mí, seguro. Y sí, una vez estando él aquí en el púlpito, por alguna razón se le cayeron sus notas. Nosotros yo ya no tengo, ya pasé de los 30 años, ¿verdad? Entonces necesito notas también, porque para mantenerme en el carril y para llevar el control más o menos del tiempo, ¿verdad? Para no excederme. Pero las notas sí son necesarias, porque a esas alturas hay veces como que, ¿verdad? Falta, le digo yo, mire, soy rápido para pensar, para retener es otra onda. Así es que, entonces el hermano, no sé, él llevaba sus notas, aunque él es muy joven y todo, ¿verdad? Pero así nos habían enseñado en el instituto, y había que llevar notas, y entonces él llevó sus notas, y no sé cómo, cuando quiso cambiar una página, agarró las dos al mismo tiempo. Aquí no sé, a mi hermano, levante la mano, ¿a quién no se le ha caído algo de las manos alguna vez? Se le cayeron las notas, hermano, y tenían el aire acondicionado ahí sí estaba, pero como que era un huracán, ¿verdad? Ahí donde se paraba uno, ahí se hacía frío, pastor. Y mire, y el aire, cuando se le caen las notas, el aire le voló las notas, y el hermano, pues ni modo, tiene que ir a traer sus notas, si no, ¿cómo va, verdad, a seguir predicando? Y se dio la vuelta y se agachó, y andaba cazando las notas en el suelo. Y yo me acuerdo que otro hermano tuvo que llegar y ayudarlo, ¿verdad? Y agarró sus notas y se las dio, siguió su prédica y todo, bendecido, el Señor lo usó y todo. Y hermanos, él en el instituto bíblico fue ejemplo de lo que no se debe hacer cuando uno predica.
Hay de aquel que se le caigan las notas, mucho menos que le dé la espalda a la audiencia. Legalismo. ¿Qué más podía ser eso, hermanos? Legalismo. ¿Cómo se ponen a hacer esa comparación? ¿Cómo se ponen a decir eso? ¿Por qué no se fijaron en la bendición que trajo la predicación de ese día? Pero se quedaron, como son legalistas, se quedaron sus ojos fixados así, miren, sembrados en eso que no le gustó a alguien. Fue en el 2018 o en el 2019, alguien que me ayude de los que fueron con nosotros cuando fuimos a Ensenada también para una misión. Fuimos a ayudar y, hermanos, ahí nos tocó, ¿cómo se llama? Cernir arena, porque la arena que venden allá no es como la que va a comprar usted aquí bueno, no voy a decir los nombres que no manden una ofrenda, ¿verdad? A esos lugares, usted va a comprar la arena en los sacos, ya viene bien cernida la arena, bien limpia y todo. No, allá hay que cernir la mano, porque viene con unos grandes pues sí, ¿verdad? Vidrios y, ¿cómo se llama? Y piedras y todo, hay que limpiarla bien para hacer la mezcla con el cemento. Y el cemento allá no queda que la maquinita que le enciende uno y solo le echa los secos. No, hombre, ahí estábamos con los hermanos que fueron allá. El hermano Oscar Gutiérrez fue uno de ellos, el hermano Mario Marroquín, paliando ahí y trayendo los bloques de un barranco, hermano, que yo no sé por qué. Si llegó el bloque, hermano, ¿cómo no se les ocurrió dejarlo ahí cerca, no? Sino que lo fueron a meter hasta un barranco y tenemos que subir un montón de bloques nosotros también. La cuestión es de que cansados, hermano, eso sí, mire, yo nunca he trabajado como trabajé ese día. Llegué a ser ayudante de albañil yo, hermanos. Y un ayudante de albañil, ustedes que vienen de Latinoamérica saben de que un albañil trabaja duro. Imagínense un ayudante de albañil, ese sí trabaja. Pero a la hora pero había que tenía, ¿verdad? Estábamos ayudando en esa iglesia, que todavía estamos ayudando, de hecho, ¿verdad, pastor? Y a la hora de la palabra, una palabra inspiradora, una palabra edificadora, palabra de Dios para todos. Pero muy bien todo, pero yo me di cuenta a la hora que estábamos comiendo de que al hermano que trajo la palabra lo reconvinieron porque pasó a dar la palabra de pantalones cortos, pues, de shorts, de yo como oigo de todas maneras, de pantaloneta, decimos en Guatemala, ¿verdad? Y muy bonito todo, muy bonita la palabra, pero que no se hubiera parado ahí. Lo que no me gustó es de que fue ahí, de que ahí enfrente dando la palabra en pantaloneta. Legalismo. Y nada, no tiene nada que ver, ¿verdad? Que en una ocasión así informal, de esa manera, bien cansados y todos, que la palabra, ¿por qué no? Yo creo que ese hermano hubiera estado más conforme con que el hermano hubiera llegado de pantalones cortos y que no hubiera predicado, a que llegó con los pantalones cortos y predicó. Y a las pantalonetas, dicho sea de paso, y eso no tiene nada que ver con la predicación, ¿vale? Yo solo les voy a decir, a mí me gustan las pantalonetas. De hecho, yo cuando estaba muchacho en Guatemala, a mí, a no ser de que no me dijeran de que no podía ir a algún lugar sin pantalonetas, sino que tenía que usar pantalón, entonces yo prefería las pantalonetas. Ahora ya lo hago con un poquito de más cuidado, ¿verdad? Porque los años han pasado y también las piernas se me vieran como que soy trucutú. Y no sé si todos aquí sepan quién es trucutú, ¿verdad? Pero ya vi que por lo menos hay una cuarta parte que tienen de 50 años para arriba. Y ya abrí una puerta grande yo, porque la próxima vez que venga con pantaloneta, los hermanos, ustedes me van a ir a ver si tengo las piernas de trucutú. Ya los conozco, como dice aquella canción, ¿eh? Te pareces tanto a mí. Pero, ¿cómo entonces, verdad? Nosotros no podemos, hermano, imponer nuestra voluntad sobre las demás personas. No podemos. Y no me sabe con el cuento de que es que, mire, queremos espiritualizarlo todo de tal manera de que nosotros mismos somos tropiezos para que los demás hermanos progresen y se desarrollen y crezcan. Eso no lo podemos hacer. No lo vamos a permitir, mejor dicho. ¿Sí? No podemos. No podemos convertirnos en una de esas iglesias en la que todos los miembros empiezan a ir
porque ya no aguantan con el yugo que les están poniendo encima. Con eso no le quiero decir de que todo está bien, de que todo se vale, no. El Señor dejó prescrito en su palabra límites y enseñanzas, barreras que nosotros no podemos sobrepasar. Bueno, ¿cómo nosotros también podemos ser tropiezo para otra persona cuando los menospreciamos? Y el menosprecio se puede expresar de diferentes maneras. El menosprecio se puede expresar en formas tales como el rechazo, el insulto, la indiferencia, y generalmente se manifiesta de 2 o de 3 maneras. Se manifiesta por verbalmente, mejor dicho, ¿verdad? Por ¿cómo se llama? La comunicación verbal, lo que nosotros decimos a alguien, y también la comunicación no verbal. No tenemos que decir nada, pero con nuestras manos y con nuestros gestos, nosotros también podemos decirle mucho a otras personas. Hay unos estudios que dicen de que de hecho es más lo que nosotros transmitimos con nuestros gestos y manerismos que con lo que nosotros decimos. Ahora, cuando nosotros menospreciamos a alguien de esta manera, lo que nosotros estamos mostrando con lo que decimos, con lo que no decimos pero que expresamos, o con las acciones, porque también tomamos acciones que van más allá de hablar y de hacer gestos. También hacemos cosas, hermanos, y lo que estamos demostrando cuando hacemos esto es de que a nosotros nos falta el respeto, nos falta compasión y nos falta amor por los demás. Y esa es la identidad de la que yo quiero recalcar. Voy a recalcar eso, hermanos. Renacer tiene una identidad. La identidad de Renacer es de que aquí respetamos a todos, tenemos compasión de todos y nos amamos los unos a los otros. Esa es nuestra identidad y vale la pena preservarla. Lenguaje verbal son las palabras, ofensas y burlas. A veces nosotros no sabemos, no tenemos filtro. Es que yo no tengo filtro. Póngase filtro. Esa no es excusa para que usted ofenda a alguien. No podemos ser así tan sueltos de lengua. Mejor quedémonos callados antes de que ofendamos a alguien. En Guatemala yo he descubierto que tenemos por si no sabían, yo soy de Guatemala. Cuando me hice miembro le dio mucha risa a muchos hermanos porque les dije que era de la zona 18, les dije manzana tal y tal, número de casa y todo. Pero me he dado cuenta ya otra vez de los años, que ya no son pocos, de que tenemos algo muy feo en Guatemala, y es de que a todos y a todos le ponemos apodos. Y eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. Nosotros podemos herir con un apodo a alguien. ¿Qué culpa tiene las personas de no ser físicamente, verdad? Y más que todo por ahí viene por ahí la cosa, por el aspecto físico. A nadie de ustedes, ni a mí tampoco, me llevaron al market o al mercado en donde se venden el ADN para que yo escogiera cómo iba a ser. En mi caso, gracias a Dios, no hubiera tenido necesidad, ¿verdad? Así, modestamente se los digo. Pero a ninguno lo llevaron a que escogiera cómo iba a ser. Y los apodos, hermanos, más cuando son por el aspecto físico de alguien, cuidadito con eso. No se vale. Mucho menos aquí en la iglesia. Tono de voz de superioridad. A veces hablamos de una manera tan prepotente, hermanos, que lo único que logramos es hacer sentir mal a los demás hermanos con nuestra manera de hablar. Y todas esas cosas que yo le voy mencionando, hermanos, yo he estado tratando de, créanme, que yo no les estoy diciendo esto porque yo todo esto ya lo adquirí. No, yo les estoy platicando esto porque me he dado cuenta de que hay áreas en las que he mejorado, hay áreas que necesito mejorar y hay áreas que definitivamente no he progresado mucho y necesito hacerlo. El lenguaje no verbal o lenguaje corporal
expresiones y gestos. ¿A quién no le han hecho una mirada de inferioridad? ¿A quién no lo han bajado con una sola mirada o con un gesto? Una sonrisa burlona. Usted está diciendo algo y se ríen de usted, burlándose de usted, como que lo que dijo fue una verdadera, ¿cómo se dice idiotez de una forma más suavecita? ¿Verdad? Como que lo que dijo fue un disparate. Uno lo que hace es mejor se retrae con esas personas, ya no quiere compartir después. ¿Para qué? Gestos de desaire o indiferencia. No podemos nosotros ni con hecho ni con dicho sentirnos ni pretender sentirnos más que nadie, ni que las demás personas son menos que nosotros. Nuestros comportamientos y acciones también tienen mucho que ver en cuanto a cómo nosotros podemos ser. Recuerden, estamos hablando de cómo no ser tropiezo, de cómo no ser aquella persona que va a ser de que y tropieza, y hay tropiezo y hay tropiezo. Hay un tropiezo de que yo a la vez pasada yo no sé ni en qué me tropecé, porque era como un octavo, los que trabajan en construcción y todo eso, un octavo de pulgada no es mucho, hermano, pero estaba levantado un ladrillo como un octavo de pulgada y en eso me tropecé, que viene a ser equivaler como el grueso de cinco hojas de papel, y no sé ni cómo, con la punta del zapato me tropecé y de verdad pegué como 3 pasos así para enfrente, que dije yo, ahí vamos, ya voy a caer. Y hay otras veces que el tropiezo en realidad causa un verdadero daño y a la persona. Tenemos el ejemplo de la esposa del hermano Juan Carlos. Ella se tropezó ahí en el parqueo, en algún parqueo, se tropezó y se golpeó muy feo el brazo, ¿verdad? Nosotros no podemos ser tropiezo de ninguno, hermanos. También nuestros comportamientos, ignorar o rechazar a alguien, hermano. Aquí nosotros todos somos iguales. Somos pecadores que somos salvos por la sangre bendita de Cristo Jesús y su perdón. Eso es lo que somos. Aquí no hay ninguno que sea mejor que el otro. Y el mismo Señor lo dijo: el que quiere ser el primero tiene que ser siervo de los demás. Ridiculizar o humillar en público. A mí no me gusta que me usen para ridiculizarme, ni para que ejemplificar cosas feas, malas o... Bueno, de feo no importa, porque ahí rápido se dan cuenta que no es cierto, ¿verdad? Pero no podemos ridiculizar a ninguno. Cuando ignoramos a alguien, hermano, no hay peor cosa que ignorar a alguien. ¿Cómo es eso de que va a haber alguien en medio suyo y de que usted no lo reconozca que está ahí la persona? O que lo deje hablando solo. La persona está tratando de dialogar con usted. Sea lo que sea que esté tratando, está tratando de hablar con usted, está tratando de tener un diálogo y usted lo deja mejor, y ha pasado. Se dan la vuelta y se van y uno se queda hablando, hermano, y entonces digo yo, entonces, ¿en dónde está el diálogo? ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está la compasión? Si me vas a dejar hablando solo como que si fuera, ¿qué es lo que me está diciendo con eso? No vale la pena oírte a vos. Y si no vale la pena oírte a vos, ¿por qué no valgo la pena yo? Yo veo las caras así como que algo está pasando aquí, dice que el canto, ¿verdad? Y hacemos comentarios negativos sobre la persona, sobre sus acciones, interrumpimos o ignoramos lo que las demás personas dicen, le damos la espalda como que si no existiera, hacemos preguntas o comentarios que sugieren que la persona es inferior o que no sabe nada, que es ignorante. Dice Proverbios 14:21 en la Reina Valera 60, dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo. Esto no lo tengo que explicar, hermanos. Aquí no tengo que darle mayor vuelta a esto. Peca el que menosprecia a su prójimo.
Este versículo condena la actitud de menospreciar a los demás, pero destaca la importancia de tratar a los demás con respeto, compasión y amor. Independientemente de su estatus social o su dinero, si tenga o no dinero, no podemos menospreciar a ninguno. Ahora voy a empezar a cerrar con esto. Es nuestro bienestar como congregación que esta clase de predicación se dé, porque es así que nosotros vamos a darnos a conocer con los hermanos nuevos que están llegando, y también recordarnos a nosotros mismos, los que ya tenemos mucho tiempo de estar acá, que nosotros tenemos una identidad, y esa identidad es nuevamente el respeto, la compasión y el amor. Y vale la pena que guardemos esto, hermanos. El versículo 1 es una advertencia, y el versículo 2 es la consecuencia por desobedecer a la advertencia que ya el Señor nos había dado. El Señor a ninguno le sale con, ¿cómo se llama? Con cosas de repente sin previamente avisarlo. Él no da sorpresas cuando quiere de que nosotros cambiemos. Esta consecuencia de morir así como dice el pasaje en el versículo 2, si me lo pueden proyectar nuevamente, por favor, hermana. Gracias. Lucas 17:2. Mire usted esta escena. Lucas 17:2. Vean ustedes, traten de visualizar esta imagen. El Señor, cuando nos dio nos dejó plasmadas esas palabras en la Biblia, no fue por gusto, había un propósito detrás de esto. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ahogarse es una cosa horrible, hermanos. Y usted me podrá decir, que usted como sabe. No, obviamente nunca me he ahogado, pero vi delante de mí cómo se ahogó mi papá. ¿Qué podía hacer un niño de 10 años? Y esa impotencia, hermanos, de no haber podido hacer algo por mi papá, todavía la llevo conmigo. Pero gracias a Dios, que en cuanto a ustedes y su bienestar, yo sí puedo hacer algo. No soy impotente. Tengo la palabra del Señor que me está diciendo que nos está advirtiendo el Señor para que nos tratemos bien, que nos está advirtiendo el Señor para que tengamos misericordia, para que nos amemos los unos con los otros, para que todo aquel que entra ya sin el Señor reciba la salvación del Señor Jesucristo, y todos los que estamos aquí siempre tengamos esas tres cosas que van a ser el respeto, la misericordia y el amor los unos por los otros. El amor de Dios no da lugar al maltrato y al desprecio, hermanos. Primera Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, Jesús decía que el que tiene oídos para oír, que oiga.